nombre es Juan Achares. Tengo 36 años y más pronto que tarde dejaré de ser el jefe de esta división contra homicidios. No importa, mi propósito supera toda jefatura y mi única vindicación será cumplirlo. Bienvenidas y bienvenidas todas y todos a la FIBEN 2020. Estamos aquí en la Casa Nacional de Andrés Bello, a quienes agradecemos por habernos facilitado el espacio para la presentación del libro de cómic, El Boquerón, adaptación del cuento homónimo de Humberto Mata. Soy César Mosquera, guionista de esta obra, y estoy aquí con Nelson Chávez, lector, escritor y guionista de cómic. Bienvenidas y bienvenidos. El libro que nos convoca, El Boquerón, editado por el Fondo Editorial El Perro y la Rana, es una adaptación de un cuento de nuestro gran escritor, Humberto Mata, originario del Delta Macuro y de formación matemático, filósofo y músico. Formación que tendrá mucho que ver en la escritura de Humberto. En relación al cuento Boquerón, podemos decir varias cosas. Boquerón es la historia, como empecé leyendo un fragmento del cuento, Boquerón es la historia de un jefe de policía de la División contra Homicidios, a quien se le encomienda modernizar la institución. En algún momento sería digitalizar todos los archivos de esa institución, y cuando empieza a prescindir de archivos, a votar, se encuentra con el archivo de un antiguo jefe de esa estación de policía, de ese servicio de la División contra Homicidios de la policía, llamado Juan Achares. El cuento va a narrar la historia de Juan Achares, quien va a tener que investigar el asesinato de varios indigentes, asesinatos ocurridos en uno de los túneles que comunica el Distrito Capital con el litoral de La Guaira. Los asesinatos empiezan a ocurrir en un túnel llamado Boquerón 1, el mismo nombre, el mismo título del cuento. Y esos asesinatos, que aparentemente no tienen ninguna conexión, un indigente asesinado no tiene de alguna manera ningún valor para la sociedad, o es como refleja Juan Achares, ese detective que va a empezar a narrar su propia historia dentro del cuento. Esos asesinatos de indigentes que van ocurriendo con cierta secuencia le van a generar a él va a querer resolverlo, una gran curiosidad que lo impulsa a resolver el asesinato de personas que a nadie le importan, supuestamente, ¿no? A él le importa. Y en ese tránsito de resolver ese enigma, la matemática va a tener un juego importante, porque Humberto Mata va a tratar en la escritura de ese cuento, va a colocar una secuencia, como el lapso entre los asesinatos, va a tratar de encontrar ahí una sucesión matemática. Para tratar de encontrar clave de el porqué de los asesinatos. En principio, se cree que son asesinatos que no tienen ninguna conexión, pero ¿qué ocurre? Ninguno de los indigentes tiene huellas digitales. Las huellas digitales están borradas, han sido quemados sus dedos. De alguna manera ese es el inicio del cuento, el asesinato de unos indigentes. El inicio del cuento es el detective que llega a modernizar todos los archivos de la estación de policía, se encuentra con el archivo de Juan Achares y decide leerlo, y dentro de esa lectura se va a desarrollar un cuento de narración en primera persona que nos cuenta la historia de los asesinatos de los indigentes y cómo Juan Achares va a intentar resolver esos asesinatos. Pero ¿qué ocurre ahí? Ahí empieza a ocurrir una transformación de ese detective, una especie de tensión entre su posición social como defensor del estado de cosas, del statu quo, como policía, y la condición del indigente como un ser, de alguna manera, que vive en una sociedad estructurada de manera primitiva, podría decirse, de manera sencilla, sin jerarquías. En ese proceso de descubrir quién es el asesino, el detective se irá transformando hasta él también perder su trabajo en la División contra Homicidios
y él se interna en el mundo de los indigentes para tratar de descubrir la clave de por qué los asesinatos o por qué las muertes, y va a terminar convertido en un indigente. Hay una seña particular dentro del cuento que llama mucho la atención, y es una pieza del compositor Tchaikovsky, la Sinfonía Patética, la Sinfonía número 6 o Sinfonía Patética. En ruso creo que es Pateticheskaya, que significa no ridículo, no el patetismo como ridículo, sino emoción, pasión. De alguna manera, cuando uno lee ese cuento, llama mucho la atención que Humberto haya estructurado tal vez dentro de la idea de ese cuento. El cuento va narrativamente tensándose, o la vida de Juana Chárez, ese tránsito vital de ser el jefe de policía a convertirse en indigente, va de alguna manera como si el fondo de él, el fondo musical, la tensión vital, la diera la Sinfonía Patética. Entra en juego entonces la matemática como formación, entra la música y una serie de reflexiones filosóficas y existenciales que son muy importantes en general en la literatura de Humberto Mata. Humberto, de su propia literatura, ha dicho la importancia que tiene simbólicamente su lugar de origen, que es el delta Macuro. Humberto es natal de Tucupita. Y en esa literatura de Humberto, que es una literatura de laberintos y de preguntas por la naturaleza, por la forma salvaje de la naturaleza, tal vez se enmarca este cuento. Es un cuento trazado como en la forma laberíntica que tienen los caños del delta Macuro, y aparte de esas claves, ese llamado tal vez de lo primitivo, de lo salvaje que siempre ala en este caso al detective. Bueno, de alguna manera es un cuento analítico, un cuento difícil de adaptar. Me llamó mucho la atención que ese gran esfuerzo de adaptar a cómic, el guión de cómic, no es otro lenguaje, y bueno, que estamos aquí con César Mosquera, quien estuvo encargado de la adaptación del guión de cómic. No nos acompaña Omao, que fue el dibujante, pero bueno, quisiéramos que nos dieras que nos contaras cómo fue el proceso de trabajo, de adaptación de este cuento tan importante, tal vez uno de los cuentos de la literatura policíaca más importante de la literatura venezolana. Algunos dicen que el mejor, y uno de nuestros mejores escritores, muy querido amigo Humberto, a quien recordamos con un cariño enorme todos los que lo conocimos. Y esto creo que también es un homenaje a Humberto, como ese gran ser humano, esa gran persona que también tú conociste, compartiste. Y bueno, saludos para Humberto y para todos los que lo quisimos y compartimos, y estamos con su literatura siempre, pues, y con su persona, sí, y su memoria. Sí, sí. Bueno, César, ¿cómo fue el proceso? Primero quisiera agradecer a todo el equipo que estuvo involucrado en la concepción y en la creación de este libro, que tuvo de proceso. Fue vertiginoso porque fue el año pasado, teníamos apenas unos meses para completar el proyecto, pero este proyecto tiene desde más de 5 años conceptualizándose, porque en lo particular es el cuento venezolano que más me ha impactado. O sea, yo leí, para mí hay un antes y un después de que yo leyera Boquerón, cuando tenía algo así como 14 años. Entonces, yo apenas conocí a Humberto, le dije, y bueno, y estaba como en el medio del cómic, le dije, oye, vamos a adaptarlo. La situación, como no lo permitió, salió la posibilidad de hacer otra adaptación que hicimos en el 2015, que fue La Noche de Prometeo, de Wilfredo Machado. Y bueno, quedó este proyecto, digamos, como allí, pendiente. Yo tenía incluso el guión bastante adelantado, de cuando le hice la propuesta a Humberto. Entonces, bueno, pasó el tiempo. Lamentablemente ocurrió el fallecimiento de Humberto, que todos nos pesa, tanto como su partida como ser humano, como una de las luminarias de la literatura venezolana. Y bueno, eso fue un duro golpe, y a Elis, luego de un tiempo, Elis Labrador, Elis Labrador, el editor
jefe de la coordinación de la Dirección de Operaciones del Perro y la Rana, contactó a la familia, él es cercano también a Humberto y a su familia, contactó a sus familiares para entonces retomar el proyecto. Y José Leonardo Guaglianone, que es el editor como tal de esta publicación, propuso a Omau, que es el ilustrador que se encargó de dar el trazo y todo el trabajo, digamos, que yo también soy dibujante y sé que implica dibujar una página de cómic. Esto de la matemática, la música, bueno, y lo laberíntico, como que yo vi varias estéticas dentro del cuento, dentro del dibujo. ¿Qué símbolos, cómo manejaste el proceso de adaptación a nivel simbólico? ¿Qué referencia le diste al dibujante? ¿Cómo fue eso? Bueno, como comenté, o sea, di todo ese contexto porque yo creo que precisamente el hecho de que fuera un proyecto que tuvo tanto tiempo para madurar, ¿verdad? Nos dio herramientas simbólicas y de interpretación de un cuento que es muy denso en su análisis. No es un cuento donde te plantea un montón de acciones, sino que más bien es muy introspectivo del análisis que hace Chávez tanto de la sociedad como de la lógica que puede tener el caso, de las progresiones del tiempo que separan los supuestos asesinatos. Entonces, pero a pesar de todas esas dificultades, se dio de forma muy natural porque además el dibujante tiene su estilo de cómics, narrativamente abordan ese tipo de cosas, lo introspectivo, lo simbólico, incluso lo esotérico. Yeah. Entonces, yo me leí su obra y además tomé ejemplos de otras adaptaciones de literatura similar a cómic, ¿no? Okay. Cómo tú puedes expresar de forma visual lo abstracto que te puede plantar el lenguaje cuando solo se usa la palabra escrita. Entonces, creo que fue precisamente ese proceso de hacer llave, ¿no? El equipo, también José Leonardo, el editor, y Ellis, que fue quien, como dije, contactó a la familia y está dentro de la editorial y fue uno de los que hizo posible este proyecto, quienes todos con nuestros aportes hicimos posible que la visión de Humberto llegara a esto que le estamos presentando. Sí, bueno, vamos a despedirnos, ¿será? ¿No? Sí. Esperando, ya celebrando que el libro va a estar de libre descarga ahora, ¿no? Sí, en la página de la Fundación Editorial Perro y la Rana van a poder conseguir el libro y si logra imprimirse podrán conseguirlo en las librerías del sur. Sí, bueno, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y bueno, de mi parte, doy la bienvenida a este nuevo libro de cómic que muchos de nosotros aprendimos a leer con cómic y es muy importante la producción de esto para la formación de lectores y lectoras en el país. Y por Humberto, de verdad feliz, esperamos que le guste a Humberto el libro, que esté ahí como un homenaje a su trabajo, a su obra y un recuerdo de este cuento que César nos ha dicho que ha sido uno de los que más los ha impresionado de todo lo que has leído. Bueno, César, te dejo para que te despidas. Bueno, agradecidos con todos ustedes y que nos hayan escuchado. Léanlo pronto y véanlo y disfruten. Sí, y bueno, el lema de la feria que es, en medio de todo este bloqueo económico y de guerra que nos tiene planteado los soberbios del mundo, leer desbloquea. Y es un gran esfuerzo que estamos haciendo todas y todos en Venezuela por seguir editando libros y seguir aportando a la literatura continental, a la literatura de nuestra América y a la liberación de nuestros pueblos. Muchas gracias a todas y todos. Hola, yo soy Omau, el ilustrador de Boquerón. Para mí es una gran alegría que esta historieta sombría y tenebrosa salga a la luz, vale la paradoja. Tengo que decir que fue una grata experiencia trabajar el guión de César Mosquera y hombro a hombro con el editor José Leonardo Guaglianone, que fue el encargado de estar atento de todos los detalles. Y como ilustrador pues también tengo que reconocer que fue un placer enorme abordar la obra de
nuestro insigne escritor Humberto Mata, y espero que esta adaptación al cómics despierte el interés de las nuevas generaciones para acercarse más a su obra literaria. Respecto a Boquerón, diré que es un cómics que siento profundamente venezolano por la cantidad de referencias que hay a lugares específicos de la Gran Caracas, y pese a tanto color local, creo que es una obra que no pierde universalidad. A nivel técnico, les diré que fue 100% rock and roll, muy a la vieja usanza. Lo único que utilicé en la confección de los dibujos fue lápiz y papel, y creo que es una obra que será del agrado de todos los amantes del género negro, porque no se trata de una historia policial cualquiera. Gracias a Humberto Mata estamos abordando una parte de la sociedad que bien podría ser la última en la lista de los invisibilizados, de los ninguneados, de los nadie. Espero que para los lectores esta historieta se convierta en un viaje tan denso como lo fue para mí. Y nada, que los amigos del Perro y la Rana sigan apoyando el cómic nacional.